Ahora pasamos a otro participante, a otro panelista, que es Jelko Jovanovic, que es profesor también del judeo-español y cultura y literatura sefardita en INALCO, París, sí, la misma institución. Da 4 niveles del judeo-español y la historia medieval de los judíos ibéricos. Antes de este laboro tuvo una Marie Curie de la Comisión Europea en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde estuvimos trabajando en junto también a veces, ah, en Madrid. Quitó un librico sobre los sefaradim de la antigua Yugoslavia y su cultura. Intentaré buscar un enlace para meterlo con tu permiso, Jelko. Y muchos artículos sobre la literatura oral y en especial sobre las consellas. Ahora está aprontando con Paloma Díaz Más una edición y analiza de las consellas sobre Nasreddin Hoxha en la cultura judía, ¿sí? Conocido también como Joha, ¿sí? En ladino. Em, Quiero decir que Jelko también es investigador en el proyecto de narraciones sefaradís que presenté antes y hoy nos va a hablar sobre cómo trocan las consellas cada vez que son contadas. Un aspecto muy interesante. El caso de Nehman Levi. Jelko, bebakasha. Merci, Katia. Buenas tardes a todo el Olam, o buenos días para nuestra gente en América, en otros lugares donde a punto empezó el día. Quiero regraciar a los Shadarim, en especial a Brian, a Katia y a nuestro experto tecnológico Marcelo por todo el ayuda y el apoyo y por esta vejera tan hermosa e interesante que nos afrontaron. Es un grande cabot para mí participar en este evento tan prestigioso. Yo voy a partajar el ecrán si Marcelo me deja. Sí. Ahora, ¿se puede ver la presentación? Sí. Eh, Dunque, yo voy a Sí. hablar de un caso quasi único en el mundo olam de un judío de Macedonia que en dos ocasiones diferentes contó una misma consella que primo fue recogida por Max Luria y después por Cynthia Mary Cruz. Como sabes, el interés por la lengua judeo-española y su cultura nació a la fin del siglo XIX, no entre los sefaradim. Fueron los lingüistas ajenos, sobre todo del olam inglés, español y alemán, que mostraron un interés por la lengua y que decidieron viajar a los Balcanes para recoger el material que podían culanear para meldar la lengua que ellos consideraban como una forma del castellano de antaño. Y el mejor material para reuscir este buto fueron las consellas. Esto fue el caso de Max Luria, que nació en Nueva York en 1891, profesor de español allí y que se interesó muy mucho por el dialecto monasterli. Monastir es el nombre turco para una ciudad chiquitica en Macedonia que hoy se llama Bitola, que es el nombre eslavo. Han demoraba una comunidad importante de judíos, más importante en Macedonia. Dunque, para mejorar la lengua, Max Luria empezó a hablar con los monasteris que moraban en Nueva York, pero no estaba contente con el resultado porque dijo que los monasteris americanos trocaron su modo de hablar porque otros miembros de la comunidad sefaradita decían chacás de su modo de hablar. Y por eso decidió partir a Bítola para recoger el material in situ. ¿Y por qué el dialecto de Bítola? Porque, según Luria, el dialecto de Bítola fue mesmo más arcaico que otros dialectos del judío. Dunque, quando arrivò a Bitola,
En ese momento moraban unos 3.000 judíos allí, un número que bajó muy mucho para Porto al empecillo del siglo XX, cuando ahí moraban 6.000 judíos. Um, Recogió 23 consejos, 4 diálogos, 34 adivinanzas, 63 proverbios y 6 romanzas. Estos son algunas imágenes de Bítola. Este es el cal de Bítola y los judíos. Era una comunidad muy pobre, muy menesterosa en todos los censos. Ringrazio a Ivana Vucin-Asimovic que me prestó estas foticas tan preciosas. Otro personaje importante para nuestro Moabed de hoy es Cynthia Mary Cruz, inglesa, que nació en 1906 en Liverpool, muy sabida en lenguas románicas, que también decidió hacer un labor de campo para recoger material entre los sefaradim balcánicos. Antes de hacer este viaje, ella moró unos meses con una familia judeo-española en Londres para empezarse bien en la lengua y aprontarse bien antes de hacer este viaje. Ella visitó muchos lugares en los Balcanes. Empezó con Bucarest, después vino a Bitola, Skopje, Selanik y Saray. Y a Bitola fue aconsejada por Kalmi Baruch, que era un sefaradita intelectual de Saray de Bosnia, y su campo empezó 3 años después del laboro que hizo Max Luria. Ahora, ella explica por qué, explica por qué se interesó por el dialecto de Bítola. Dice, allí topó una mejor versión del judeo español que en Vlagia, donde la lengua fue corrompida por la influencia del romano, francés e ibrito. Esta situación de dos colectores en un mismo lugar, con 3 años de diferencia, nos dio un ejemplo regalado que es muy de uso en la cultura oral, ama que no se topa mucho en las fuentes escritas y que nos permite examinar la natura de contar consejas en metiendo tino algunos rasgos que retratan este acto. Y son la memoria, criar y recriar, y sobre todo yo voy a hablar de la importancia y del rol que tiene el público en la recreación de las consejas. Para aprobar esto voy a culanear la conseja que Nechman Halevi, un judío de Bítola, contó primo a Max Luria y después a Cynthia Mary Cruz. Ahora, si vemos la lista de personas con las que hablaron Max Luria y Cynthia Mary Cruz, vemos que Luria hizo interview con 13 personas, de las que 12 eran hombres y solo una mansevica. Y Cynthia Mary Cruz habló con 4 personas, de las que 3 eran mujeres y un hombre, y justo este nombre es el informante partallado entre Max Luria y Cynthia Mary Cruz. Tenía 73 años cuando vino Luria Bítola y 75 cuando vino Cynthia Mary Cruz. Ahora, el primer puntico que quería avaliar aquí es que hay un juzgamiento general que las mujeres son las principales guardianas de la cultura oral. Y es verdad cuando hablamos, por ejemplo, de romanzas, porque los labores de campo muestran que la mayoría de los informantes eran las informantes. En el caso de las consejas y de los proverbios no es verdad. Las consejas y los proverbios fueron partajados tanto por los hombres como las mujeres. Y ahora, ¿por qué Luria habló más con los hombres y no con las mujeres? Él explica que la comunidad de Monasterlis era una comunidad muy conservadora, muy tradicional, y que las mujeres estaban bien guardadas por los hombres y que él no podía por eso hablar con ellas. Cynthia Mary Cruz como mujer
podía hablar con ellas más Kolai. ¿Qué sabemos de Nechman Halevi, el informante partallado? Nechman Halevi nació alrededor de 1854 en Monastir, donde nacieron y sus genitores. Laboró como mercader de queso y durante la Prima Guerra Mundial moró en Selanik. Y eso es importante porque voy a explicar los biervicos que culaneaba cuando hablaba con Cynthia Mary Cruz. Am, eh, este periodo que pasó en Selanik era muy importante porque habló y greguesco, turco y un poquitico de macedonio y sabía meldar el idioma en letras rashi. Entonces, hablamos de una persona que tenía una educación. Em, Dunque, él, él contó a Luria dos consejos, a Cynthia Mary Cruz le contó cuatro consejos, y esto muestra también que la memoria no es estable. En el momento cuando habló con Luria, se acordó de dos consejos, y después con Cynthia Mary Cruz, a ella le contó cuatro. Yo voy a hablar de una conseja que fue partagada por los dos, y es la conseja número 9 en la colección de Luria y número 6 en la colección de Cynthia Mary Cruz. El conseja dice que había un papás que una noche tornó a su casa y se fue a cagar. Ahora, es una conseja escatológica. Y digo el verbo cagar porque es un verbo importante que no va a aparecer en la versión de Cynthia Mary Cruz. Ama dejó su chanta con el libro de la ley y su pertafil afuera de la casa. Y un casalino que pasó por allá le arrobó la chanta. Esta misma noche el papá murió y el casalino que le robó la chanta decidió presentarse delante de la gente del casal y decirles que de ahora él va a ser el papá del casal. Amael no sabía meldar ni decir las tefilás. Dunque buscó una persona que le empezó a meldar una tefilá y cada alhad y alhad meldaba la misma tefilá. Culané una tabaquera para marcar la olla en el librico donde se topaba la tefilá y ansina cada alhad hacía lo mismo. Un día, un casalico de Monasterli ha vuelto a Bitola de la Turquía y él sabía meldar muy bien y decir tefilas. Entonces se fue a la clisa para sentir al nuevo papás y al sentirlo em, se apercibió que el papás decía babajadas. Y para probar que el papás no era papás, dijo a su mujer de ir a hablar con el papás y decirle que su marido había muerto y que el papás tenía de venir a la casa del muerto para decir la tefilá que el Malech Rashamim. Dunque el papá aparece en la casa y empieza a decir una tefilá que no era la correcta y el casalino empieza a reírse. Y el papá tomó el zar al ver que el casalino no estaba muerto y empezó a jarbarlo con la tabaquera a fin y lo mató a la fin. Dunque la mujer se fue a quejarse con el Vladika, el dispot, y el Vladika dijo, no te merequies, voy a la iglesia al yo para ver si este papás sabe meldar o no, y me voy a mascar de vulgar. Dunque el Vladika aparece en la clisa, ama, el papás lo reconoce y empieza a hablar en greguesco porque sabía que Vladika podía comprender el greguesco, ama, otros casalicos no. Y le dice, yo tengo 20 dulumis de tierra, la meatá para ti, la meatá para mí. Tengo dos jamurim, uno para ti y el otro para mí. Y se cristió. Dunque, para mercar la calladez del Vladika, el papá empieza a presentarle, a proposarle cosas
que le podían interesar. Y después los casalinos demandan al papás, demandan a Vladique si el papá sabía meldar o no sabía meldar. Y Vladica responde, ya sabe mucho bueno meldar. Dunque, el Vladica acepta las cosas que le emprestó el papás. Agora, em, 3 años después, Nechman Halevi conta la mesma conseja a Cynthia Mary Cruz. Es imposible repetir un- una historia, un cuento, del mismo modo cada vez que se cuenta, porque la memoria es imperfecta y el contador de consejas no está atado a una versión, del cuento. Cada versión, puede ser legal, cada versión puede ser original. No hay un original. Cada versión, cuenta. Por ejemplo, cuando ama, es normal que haya diferencias en contar la situación. Por ejemplo, en la versión de Luria, el papá va a cagar. En la versión de Cruz, el pope va a surtir. Entonces, ya vemos que no culanea el birvico papás, culanea el birvico pope, que viene de Cerbersco o de Macedonio, y el papás viene de Greguesco. Y ahora no es cagar, sino es surtir, que es sinónimo de pichar. Luego hay otros trocamientos que son importantes. El, el, ah, el, am, el trocamiento más importante, por ejemplo, es lo que le presenta el papás al Vladica a la fin. Él dice, en la versión de Luria, te do 20 dulumis y 2 jamurim. Y en la versión de Cruz, dice 20 hadzerim y una viña. Ahora, eso no importa porque esto no troca el senso de la conseja. Una vez puede ser Dulumis y Hamurim, otra vez puede ser Hadzerim y Viña. El senso, el buto es de mercar la calladez del Vadica. Que estos son trocamientos que representan una forma natural de contar las consejas. Hay trocamientos que se adaptan al público o que se hacen para adaptar la conseja a los menesteres del público a Coruto para reuscir una respuesta positiva. Un ejemplo es justo el uso de biervicos. Dunque, los bírbicos que tienen rapporto con los menesteres naturales entre los sefardíes no se consideraban mal elevados, porque como tenían rapporto con la salud, se culoneaban mucho en las charlinas diarias. Ama es verdad al mismo tiempo que en veces se buscaban bírbicos manco vulgares cuando se hablaba con las mujeres o personas estiradas. Y por eso, cuando le habla, cuando le cuenta la conseja a Luria, eh, Nechman Halevi culanea el verbo cagar. Ama cuando habla con una mujer, troca este verbo por el verbo surtir, que es un verbo manco vulgar, que el verbo cagar. Después cambia. Muchos bierbicos, como dice, cambia, empieza la historia cuando la conta Luria un tiempo había, que es una fórmula típica de las consejas de Bítola. Ama cuando le conta a Cruz, utiliza otra fórmula, eran bueno di, que era típica de las consejas de Grecia. Por eso dice al empecillo que era importante decir que Nechman Halevi pasó la Primera Guerra Mundial en Selanik. Él sabía que utilizaba, que culaneaba los biervicos que venían de la tradición judeo-española de Selanik y por eso em,
Cruz mete el comentario siguiente. El Morón Selanik durante la guerra y su modo de hablar estaba influenciado por la variedad del judeo español que él considera como la más refinada y más apropiada para hablar con mí. Y la conclusión de Cruz, su lengua no me sirvió como buen ejemplo para el dialecto de Vítola como la de Esther Cohen. Ella menciona una mujer, Esther Cohen, y dice que su judeo español era el más auténtico de Vítola porque era una mujer que nació y engrandeció en Vítola, tenía 70 años cuando habló con Cintia Mary Cruz y Cintia Cruz dice para ella, nunca recibió una educación, solo hablaba el judeo español y nunca dejó la calella donde nació. Nunca vemos un isolamiento total de esta persona que habló un judeo español diferente al judeo español de Nechman Halevi. Después, Nechman Halevi utilizó otras cosas para darle un tono local y étnico a las consejas. Por ejemplo, utilizó manzanas de Carcandilé, que son las manzanas de Tétova en la versión de Cruz. Carcandilé es un nombre turco para un lugar, una ciudad chiquitica en Macedonia que se llama Tétova. Y es verdad que en la antigua Yugoslavia las manzanas de Tétova eran muy afamadas. Em, Dunque, con esta conferencia quisiera mostraros con un ejemplo claro cómo es el acto de contar consejas. Es un acto único que no se puede repetir del mismo modo a la vez siguiente y que esto ayuda a recrear una historia. Cada versión y versión es legal, lo que quiere decir que una versión no es mejor que otra. El acto de recrear tiene rapporto con el público. No es solo producto de la memoria. El contador piensa en el público al que habla y adapta la conseja a los menesteres del público para reuscir sus palmadas. Y antes de escapar, quiero decir que estoy un poco triste que hoy no está con nosotros la profesora Tamara Alexander en Ganaden que esté. Ella laboró mucho en la literatura oral y quiero dedicar esta conferencia a ella porque estoy seguro que a ella le placería mucho el sujeto del que hablé hoy y que ella tendría mucho de decirme sobre el sujeto. Vos gracias a todos vuestro dictat. Merci mucho. Te engraciamos, mozos, Jelko querido, y mil merci mucho también de pensar en Tamar. Yo lo pensé en estos días cuando estaba aprontando la charla, ama se me escapó. Sí, Tamar es otra investigadora, Tamar Alexander, que hizo un gran laboro en el campo de los Midrashim y su trabajo es ejemplar y tenemos que empezar de ello, ¿sí? Y seguramente que hoy estaría con nosotros contándonos sus investigaciones o consejicas y de todo que en Gan Eden esté. En cada palabra, en cada verbo que tú dices, dicen, esto es así, ¿dónde es Vlagia? Esta era la primera pregunta. No sé, de Mandica, si quieres especificar, porque después Rachel Bortnik puso en Wikipedia el tal, sí, entonces nos puedes explicar tú. Eh, Este es un nombre para Rumanía. Hoy que se culaneaba, yo lo topé en un texto en judeo español, era un nombre antiguo. Creo que a los rumanos no le place nada sentir este término. Como hablé en judeo español y topé este término en judeo español, pensé que podía, todos los traslados al judeo español los hice yo. Aunque en el original no aparecen en judeo español, aparecen en francés, aparecen en inglés. Yo trasladé los bierbicos de Cintia Mary Cruz y de Max Luria para vosotros al judeo español. Amavlagia es
nombre antiguo de Rumanía. Sí. Merci. Aquí tenemos también Rachel nos ayuda con dulumes, donumes, eh, common acres en inglés, dice ella, y para que sepas un poco. Y después Rachel también nos explica que surtir no es pichar, ama surtir y cagar es la misma cosa. Podemos discutir de ello. ¿Qué es el verbo pichar? Ujú. Demanda Nelson y sabemos y que dice Daisy, surtir y Ahora, cagar son sinónimos, los dos se consideran obscenes, cagar se considera más negro, más vergüenza. Desde luego los comentarios y este es el buto de esta charla ayuntar a los académicos que estudiamos el judeo español en nuestras vidas, en nuestros laboros, y a los latinoparlantes que lo tienen de por vida desde su casa y nos pueden decir de primera algo que nosotros a veces no damos con ello. Muchas gracias. Claro, ¿Sí, si Jelko? puedo decir sobre el verbo surtir, si miras el librico de Cynthia Mary Cruz, ella hizo un glosario muy útil a la fin del librico y ella explica que el verbo surtir es sinónimo de pichar. De donde yo tomé el censo porque pienso que probablemente ella habló con sus informantes sobre algunos verbicos y que los informantes le espiagaban el censo de estos verbicos, como ellos entendían y como ellos culaneaban estos verbicos. Puede que en Izmir, porque yo sé que Rachel Bornik es de Izmir, puede ser que allá se use como sinónimo de cagar. En el librico de Cynthia Mary Cruz es sinónimo de pichar. Ujú, muy, muy interesante. Y después es esta cosa maravillosa que tenemos aquí que sintiendo tu exposición, Jelko, la gente escucha las cancellicas y escucha el ladino. Para eso estamos aquí hoy también. Y la gente como Italo Felizardo comenta y dice, muy interesante que Ancina como in Sarai los monastirlis no hablaban medra, sino quimerda o marda. La metátesis que ocurre en Turquía no era vista en Yugoslavia, es correcto. Muy interesante. Si quieres añadir algo, Jelko. No, es Eh, verdad, estoy de acuerdo con esto. También creo que ves que en Bitola, en Monastir, en Sarai, se coloneaban las vocales cerradas. ujú. Dunque, por eso se dice due, no do, etcétera, etcétera, y había ejemplos más en la presentación. Y más comentarios muy buenos, dice Daisy Braverman. Para no decir estos dos verbos que ya comentimos, se dice salir del cuerpo. Y Marie Christine añade salir del cuerpo, surtir viene del francés sortir, ma es calco del turco çıkartmak. Merci mucho, Jelko, te dicen Rachel y varios oidores. Y dice Daisy, responde, ma no sé si esta expresión se usa o usaba en los Balcanes, que es otra cuestión de la que podemos hablar aquí, que es como los verbos, qué significado tienen en unos y otros dialectos del ladino, que no hay una normalización, como sabemos. Demandas. Gracias mucho. Bravo, Monsieur Jovanovic. Muy bien. Y muchas gracias, señor Jelko. Endiamantado vosa exposición. Muy bien. From Jane Mushabak, merci mucho, Jelko, muy interesante. Muchas gracias, maravilla. Bueno, Jelko, muy bien. Gracias, Jelko, por una conferencia tan viva y verdadera. Creo que le placería también a Matilda Cohen Serrano, de bendita memoria, la contadera querida par excellence. Estamos de acuerdo. Y Berta Bargil, merci muy mucho, querido Jelko, me gustó mucho. Muy bien. Cintia, Merci, no, merci sí.
Merci a Sí. cada uno y uno por los bienvicos. Estoy de acuerdo, a Matilda también. Yo dije o mencioné el nombré a Tamar porque yo me ambesí mucho de la literatura oral de ella. Es verdad que culaneí muy mucho el labor de Matilda con Serrano que amo mucho. Ok, veo que hay millón de mandicas también para Marie Christine y mi proposición es hacer ahora sentir primero a Marta y a Berta y al cabo de sus sesiones volvemos a estos, a estos asuntos, ¿sí? A estas palabricas y verbos que nos esperan aquí. Sí, ama, es maravilloso ver todo esto, ni lo puedo meldar todo a la vez. Jelko, merci mucho. Eres un ejemplo de que hay que hablar de las consejitas, aunque estemos en el siglo XXI y pensamos de vez en cuando que ya está todo hecho y que ya sabemos muchas cosas sobre cuentística, ama, como vemos no es así.